Muy buenas tardes, bienvenidos al acto conmemorativo del 25 aniversario del Instituto Mariano Vaquero Goyanes. En la mesa nos acompaña el director del Instituto Mariano Vaquero Goyanes, don Francisco Ortuño López, y el catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la Universidad de Murcia y director del Teatro Circo, don César Olivo Olivares, que ahora mismo tiene la palabra. Muchas gracias. Voy a cumplir con mi deber, con lo que me ha pedido el director del instituto, con una pequeña glosa que llamo A propósito de don Mariano. Con motivo del 25 aniversario de la creación del Instituto de Enseñanza Secundaria Mariano Vaquero Goyanes, sus responsables me mandan a hacer una semblanza del que fuera catedrático de la Universidad de Murcia, ciudadano ejemplar, ilustre investigador, que da nombre a dicha institución docente. Su director fue explícito a la hora de solicitarme. Nos gustaría saber de primera mano quién era don Mariano. Por supuesto que saben quién es, pero sin duda querían oírlo por boca de uno de sus discípulos. Aunque tampoco es raro transitar por lugares cuyo nombre se convierte en algo tan cotidiano como desconocido. Y eso es lo que vamos a intentar. Empezaré sin más dilación afirmando que don Mariano significa honestidad, sabiduría, rigor, lealtad, decencia. Calificativos todos ellos que van como anillo al dedo a una persona dedicada con cuerpo y alma a la educación y a la investigación. No sé qué sería de este país y de su controvertida enseñanza si hubiera gozado durante décadas de maestros tan lúcidos y competentes como él. Otro gallo nos cantaría. Contaré bien al principio cierta eventualidad que me ha sucedido este mismo curso y que pienso que supone un buen paradigma de lo que es ser maestro. Este cuatrimestre estoy impartiendo una asignatura nueva, pues figura en el currículum del cuarto año de grado de literatura, de lengua y literatura, cuya primera promoción termina ahora. La asignatura se titula Literatura Española, Teatro. En el recorrido que intento dar por la dramaturgia hispánica, llegué en un momento dado al siglo XVIII. A la hora de preparar y disponer materiales de este periodo, hice uso, como todos los profesores procedemos, de biblioteca, seleccionando Sainete de don Ramón de la Cruz, una edición de la Raquel de García de la Huerta, Moratín. Al llegar a Leandro Fernández de Moratín, pensé de inmediato en don Mariano. De vez en cuando, tengo que confesar, echo mano de unos folios amarillentos o amarilleados por el tiempo que descansan en una carpeta llamada Apuntes de don Mariano. Si no recurro a ellos con la frecuencia que merecen, es porque atienden más a aspectos de la narrativa española que del teatro, dado que aquel era un excelente investigador de ese género. Sin embargo, su introducción al neoclasicismo español, la manera de abordar un siglo especialmente ingrato a la hora de explicar cómo es el XVIII, fue tan interesante que encontré en sus palabras la mejor lección que podía dar a alumnos de 30 años después. Eso es ser maestro. Dar lecciones para varias generaciones, perdurar en la memoria, servir mucho tiempo después del que se cree servir. Por eso cuido con especial emoción no solo el recuerdo de don Mariano, sino sus papeles, las cosas que me enseñó, que nos enseñó a varias generaciones de murcianos, alicantinos, albaceteños, que venían a nuestra universidad por los años 50, 60 y aún después, y que ninguno de ellos olvida su magisterio. Esto es algo que tengo el orgullo de poder contar, y no solo aquí con el motivo tan especial que nos une,
encontrarme con compañeros de curso que ahora son catedráticos y no solo de la Universidad de Murcia y caer siempre en el recuerdo de don Mariano es todo uno. Llegado a este punto tengo que decir que mi papel de evocador de la figura de Baquero Goyanes podría haber sido interpretado por otros muchos actores y con mejor tino que yo. Indicaré los primeros que se me vienen a la cabeza, más por cariño, amistad y proximidad que por otra cosa. Javier Díez de Revenga, Mariano de Paco, José María Pozuelo, Victorino Polo, Abraham Esteve, Enrique Rubio. Enrique Rubio es el amigo alicantino con el que sigo hablando de don Mariano. Lista que podría incrementarse con los profesores de literatura de instituto que hayan acabado la carrera, eso sí, hace más de 30 años. Todos somos discípulos de don Mariano, hayamos seguido sus pasos en la narrativa o nos hayamos ido por los caminos de la crítica, de la poesía o del teatro. Don Mariano, además de su talante investigador y docente, era una persona muy peculiar. Madrileño pasado por Asturias por causas familiares, llegó a Murcia por aquella ruleta de la fortuna que hacía que los jóvenes profesores que sacaban oposiciones podían aterrizar no se sabía dónde. Él lo hizo en Murcia, pues a los 26 años ganó la cátedra de Lengua y Literatura Española en sus relaciones con la literatura universal. Finalizaba 1949. No pocas veces me he puesto a imaginar cómo sería la llegada de don Mariano a esa Murcia de galeras en la estación, casino provinciano, cerca del cual estaba la sombrerería de Carlos Ruiz Funes, intelectual que se hizo muy amigo del nuevo catedrático, colegio mayor único en el que se instaló junto a otro recién llegado catedrático llamado Enrique Tierno Galván, la Murcia del cine Res con sus grandes estrenos y del Teatro Circo Villar con sus programas dobles a los que íbamos los estudiantes cuando hacíamos novillos. La Murcia de calores que un madrileño pasado por Gijón y que tenía la costumbre de ir siempre elegantemente vestido, difícilmente podía resistir. Una Murcia en la que, por no perder la costumbre, el forastero se enamora de una chica de aquí, como le pasó a don Mariano con Ana Luisa, y va y forma familia, y se olvida casi de la Universidad de Oviedo, en donde estudió, se olvida de Gijón, en donde vivió, y se olvida hasta de Madrid, donde nació y se doctoró. Don Mariano se instaló de manera tan intensa en esta tierra que apenas salía de aquí, a no ser para ir a un tribunal de oposición o de tesis doctoral. Los veranos los pasaba en la ribera, no demasiado lejos de su despacho y de sus libros, por si acaso tuviera que hacer una consulta urgente sobre cualquier personaje de la Regenta o sobre cualquier primera edición. Sin querer dar fechas ni lugares, no es esta ni mucho menos una clase magistral ni una docta disertación, he de decir, pues las referencias son inevitables, que don Mariano, como he dicho, se licenció en la capital asturiana y se doctoró en Madrid, ya que entonces todas las tesis doctorales había que leerlas allí, en la llamada Universidad Central. Con su tesis logró el Premio Extraordinario de Doctorado, así como el Menéndez Pelayo, que otorgaba el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto sucedió en 1948, cuando don Mariano tenía 25 años, uno antes de conseguir la cátedra murciana. Su maestro fue Balbín Lucas y entre sus compañeros de letras podríamos citar a don Fernando Lázaro Carreter, que seguiría sus pasos, pero en la Universidad de Salamanca y que después dirigiría la Real Academia Española. El título de la tesis de don Mariano fue El cuento español en el siglo XIX, un trabajo de consulta obligada de todos los que investigan e investigarán sobre el género, como lo es el resto de su obra, que pueden ver en cualquier bibliografía de las que les mencionaré, por hacer alguna excepción, Proceso a la novela actual, Perspectivismo y contraste, de Cadalso a Pérez de Ayala, Temas y formas y fondos literarios y La educación de la sensibilidad literaria, verdadero compendio de ideas y pensamientos fundamentales
que todo el que quiera vivir, o para todo el que quiera vivir, en y de la literatura. Añadamos que los citados títulos son una pequeña parte de sus monografías y artículos. Comencé a tratar a don Mariano antes de que me diera clase, cuando no tenía ni idea de que algún tiempo después sería profesor mío en la facultad, dirigiría mi tesis y mi tesina, e incluso estaría en el primer tribunal de oposiciones al que opté. Quizás sea aquel un rasgo que me diferencia del resto de sus discípulos, cosa que no tendría significación alguna de no ser porque yo dirigía teatro y lo busqué en la ayuda de mi condición de estudiante de químicas. Me obligaba a pedir consejo de un catedrático de literatura. Mi primer contacto con él, como decía, fue con motivo de un montaje que hice del Retablo de las Maravillas de Cervantes con un grupo de jóvenes que se llamaba Arlequín, Grupo Arlequín, y en una representación que dimos en el Salón de Actos del Colegio Jesús María. Para animarnos, alguien nos dijo que entre el público se encontraba el catedrático de Literatura Española de la Universidad de Murcia. Casi nada. Sin embargo, mi máxima preocupación no estaba en su presencia, sino en un ejercicio de autocensura que tuve que hacer, ya que casi al final del entremés de Cervantes, el personaje del Fourier, enojado con los lugareños que no paraban de decir de exilis es, de ellos es, dice en voz en grito: soy de la mala puta que los parió. Yo pensaba que oír eso en un colegio de monjas no estaba bien, pero tampoco estaba dispuesto a corregir a Cervantes, eliminando frase alguna, por muy soez que pareciera. Así que decidí mantenerlo, pero que todos los personajes, todos los actores, dijeran muy fuerte, de exilis es, de manera que tapara, más o menos, la palabrota del Fourier. Se ve que la experiencia resultó, pues don Mariano, cuando nos saludó después de la representación, me dijo que le había gustado mucho, sobre todo, el detalle de recubrir el exabrupto del soldado con la citada subida de volumen de la frase latina. Don Mariano se fijaba mucho en los detalles y, sobre todo, si estos servían para paliar conductas o frases de dudosa corrección. Decía antes que no quería dar fechas ni lugares, tampoco, digo ahora, caer en el consabido anecdotario. De hecho, cuando empecé estos folios, me apunté hacia arriba, ni anécdotas ni llantos, pero volveré a la raíz de la semblanza, que no es otra que el perfil humano y la obra academia de don Mariano Vaquero Goyanes. Instalado en Murcia, con esposa murciana, hijos murcianos, se convirtió en un murciano más, y eso que por su condición más parecía extranjero en esta tierra que otra cosa. Nunca le oí una palabra más alta que otra, ni hablar mal de nadie, aunque fuera colega, ni enfadarse por nada que no lo mereciera, incluso con lo que lo merecía. Si acaso una cosa recibía su reprobación, acudía a algo tan literario como la ironía. Ironía que nunca rozaba la hipérbole. Hombre de costumbres metódicas, aparentaba un inglés en otra tierra más que un nacional de rancia solera. Vivía en un piso del barrio de Santa Eulalia, a 5 minutos andando a su despacho de la facultad, a donde iba a diario tanto a dar sus clases como a investigar o a hablar con los alumnos que lo requerían. Las mañanas las pasaba íntegras allí y solo hacia el final de la jornada se permitía visitar Ritmo, tradicional tienda de discos en la calle Sociedad, en donde adquiría las nuevas sinfonías o conciertos que se editaban. Don Mariano era un gran melómano, conocedor como pocos de los secretos del pentagrama. También el cine ocupaba parte de su ocio. Cuando lo conocí yo no frecuentaba tanto las salas de exhibición como al parecer había hecho en otra época, pero mantenía interesantes conversaciones sobre creadores como Fritz Lang, René Clair o Carol Reed. Al igual que Azorín, don Mariano también creía que el paso del cine mudo al sonoro supuso una herida en el séptimo arte, como lo sería el paso del blanco y negro al color.
Él mismo hacía sus pinitos cinematográficos con cámaras de 8 y super 8 milímetros, aunque lo que más le apasionaba era la fotografía. Hombre de escasos o nulos caprichos hedonistas, los discos y la fotografía cubrieron con creces sus mayores entretenimientos. Y la conversación, el diálogo, el debate, siempre que transcurriera por el camino de la corrección. Tampoco podía faltar en este perfil humano esbozado siquiera sus convicciones religiosas que mantenía sin alardes ni ostentaciones. Un último aspecto de su actividad que quisiera destacar y que dice mucho de su condición humana y como intelectual fue la voluntad que puso de dedicarse a la tierra que le había acogido. Él supo desde el principio que su llegada a Murcia fue cosa del destino y que no convenía ir en su contra. Aunque lo normal en personalidad tan destacada como la suya hubiera sido estar una temporadita en la Universidad de Murcia para subir en el escalafón del prestigio en un destino de mayor altura, don Mariano se hizo a esta región como esta región se hizo a él. Fue un fenómeno curioso por lo anómalo en el campo académico. Yo lo conocí entonces, no lo conocí, por supuesto, en su primera época, cuando al parecer desoyó cantos de sirenas que lo llevaban a puestos de mayor reconocimiento. Por eso su actividad profesional fue tan intensa en los primeros años de docencia. Creó y fundó Monteagudo en 1953, revista que fue y sigue siendo un referente en la filología hispánica, y eso dentro de una cátedra Saavedra Fajardo, autor murciano, al que dedicó estudios imprescindibles. Dirigió también la llamada Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio, así como el Departamento de Literatura Española desde su creación. Fue vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras, cuando solo había un vicedecano, sin que nunca permitiera ser nombrado decano. Eso escapaba a sus muy escasas vanidades. La Academia Alfonso X lo recibió en su claustro en 1963, llegando a ser subdirector de dicha institución. Prologó y estudió a un buen número de autores murcianos que encontraron en su palabra y prestigio una enorme ayuda de cara al exterior. En definitiva, y a pesar de su probada humildad, don Mariano estuvo presente en la vida cultural española como lo estuvo en la vida académica. He intentado que mis palabras no se hayan visto envueltas en la nostalgia, ni mucho menos en el elogio sin medida. Bien al contrario, lo que he intentado es tener un recuerdo objetivo marcado por el tiempo transcurrido desde su marcha. Es lo que nos enseñó él, nuestro maestro, el cual citaba a su admirado Cervantes cuando decía aquello de «Llaneza, muchacho, no te encumbres, que toda afectación es mala». Pero mejor será acabar con sus propias palabras, que vienen que ni pintadas para la ocasión. Lo cito en uno de sus libros, a mi parecer modélico, La educación de la sensibilidad literaria. Dice: lo fundamental, lo esencial, es leer y escribir, cualquiera que sea el modo. Mientras que la persona conserve el disfrute placentero por la lectura y la escritura, cualesquiera que sean las circunstancias que la rodean, conservará a la vez lo mejor de su condición humana. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, César. Tiene la palabra el director del centro. Adelante, por favor. Ilustrísimo Director General de Planificación y Ordenación Educativa, señor catedrático de la Universidad de Murcia, doctor César Oliva, profesores,
padres y alumnos del IES Mariano Vaquero, público en general. Quiero comenzar, en nombre de la comunidad educativa del IES Mariano Vaquero y en el mío propio, agradeciendo a todos su asistencia a este acto conmemorativo del 25 aniversario del centro. En especial a usted, señor director general, que ha encontrado un hueco en su agenda para acompañarnos y participar aquí con nosotros en este acto, en lo que entiendo una clara muestra por su parte del interés por estar cerca de los centros educativos y de los que en ellos trabajamos. También quiero expresar el agradecimiento al doctor César Oliva por habernos acompañado haciendo esta semblanza de la figura del profesor don Mariano Vaquero, que da nombre a nuestro IES, pero que muchos nos tememos pueda convertirse en un desconocido no solo para la ciudadanía en general, sino incluso para nuestra propia comunidad educativa. Pensamos que la conferencia que usted ha impartido o la publicación del libro que posteriormente se presentará en esta misma sala son pasos para evitarlo. Con evidente acierto, el doctor Abraham Esteve, a quien también agradecemos su colaboración al prologar el libro, ha glosado en él la justa imagen de don Mariano Vaquero, indiscutida autoridad en el ámbito de los estudios literarios. Todos debemos colaborar para poner de manifiesto la valía que corresponde a tan destacada figura del ámbito académico y literario de la segunda mitad del siglo XX. Y como director de este IES, pienso que nosotros estamos mucho más obligados desde el momento en que nuestra comunidad educativa eligió su nombre como estandarte para nuestra labor pedagógica. En segundo lugar, quiero centrarme en la conmemoración de este 25º aniversario. Aunque hayamos cumplido estos años, somos un centro joven, porque si se mira al futuro, 25 años parecen mucho, pero parafraseando el conocido tango, al volver la mirada, 25 años no son nada. Sabedores de ello son muchos de los que nos acompañan hoy en esta sala, profesores a los que reconocemos como protagonistas de la génesis del Mariano Vaquero, que forman o han formado parte del claustro del IES durante toda o casi toda esta época y que entienden estos 25 años como un periodo de tiempo más bien breve y pienso que también grato y dinámico. Sin pretender ser exhaustivo ni riguroso, quiero dar algunos detalles de nuestra breve historia. Empiezo rememorando los inicios de este centro, inaugurado en 1988 como Instituto de Bachillerato número 8, a los que yo no asistí, pero de los que tengo constancia como una ardua empresa que estos compañeros profesionales con altas expectativas emprendieron voluntariosamente. No se encontraron aquí por los designios de un concurso de traslados, sino como fruto de una elección libre e ilusionada por construir un centro educativo abierto, moderno y solidario, con clara vocación social y con una singular personalidad que ya desde sus inicios dejó huella, tanto en el alumnado como en el propio entorno. Se conformó de esta manera un centro diferente, más abierto, en el que cabían nuevas tendencias educativas y todas las ideas, en donde lo más importante era el alumno, que justificaba la existencia del centro y era la verdadera razón de su proyecto de trabajo, en donde la convivencia y cercanía entre los alumnos y profesores se convirtió en nuestra forma de entender un centro educativo público. Y todo esto, en muy pocos años, consiguió que los que íbamos llegando al centro encontrásemos un ambiente de trabajo cómodo y relajado, en el que sentíamos la consideración y el respeto de nuestros compañeros y vivíamos el centro como un lugar agradable. Se convirtió así este IES en un centro que acogía de buen grado a todos los profesores que a él iban llegando, lo que creo ha sido la clave de la armonía conseguida en los últimos años, posiblemente uno de nuestros mejores valores que hemos de cuidar y mantener. También quiero resaltar el espíritu inconformista y de trabajo del claustro del Mariano Vaquero, de su decidido empeño por dar la mejor formación y la mejor oferta educativa para sus alumnos, o cambiar las cosas cuando éstas no funcionaban bien y no nos parecían aceptables. Desde siempre hemos sido pioneros y desde la llegada de la LOGSE hemos luchado por incorporar a nuestra oferta educativa todos los programas que entendíamos
pudieran beneficiar a nuestros alumnos. Así, nuestro centro inició hace 12 años la sección bilingüe de francés, que últimamente se ha transformado en una sección bilingüe mixta. También se dotó de una aula abierta para alumnos con trastornos generalizados del desarrollo. Tuvo, hasta que la Administración lo suprimió, un aula de acogida para alumnos con desconocimiento del castellano y se inició en los programas de cualificación profesional inicial. Más tarde, para dar cauce a la excelencia de sus alumnos, ha sido uno de los 4 primeros centros en España en impartir el currículum mixto de Bachivac. Se ha convertido en un centro de escolarización preferente de alumnos de altas capacidades y ahora acabamos de apostar por convertirnos, de cara al próximo curso, en centro de enseñanza digital. En total, 25 años, con el orgullo de la incorporación sistemática a todos los programas educativos que supusieran mejora para el alumnado. 6.255 alumnos a los que hemos ayudado a mejorar su formación. Pero no quiero mis palabras se limiten a reseñar nuestro pasado, sino que, sobre todo, den testimonio del compromiso que tenemos que afrontar el futuro, mejorando todo aquello que